tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Exactamente son las 2 de la tarde, un especial de Pauta Libre en un día tremendamente noticioso, donde el general director de Carabineros, Mario Rosas, ha dejado la institución luego de lo que ocurrió el día de ayer en Talcahuano y que afectó a 2 adolescentes del Servicio Nacional de Menores que fueron baleados por parte de funcionarios de Carabineros. Hoy día, al frente de la institución, el general Yáñez, la institución sumado en una profunda crisis, el gobierno obligado a tener que dar explicaciones y un análisis profundo respecto de la reforma o de la refundación que de una vez por todas necesita quizás una de las instituciones que ha sufrido mayor descrédito en el país desde el 18 de octubre del año pasado, con acusaciones firmes de violaciones a los derechos humanos, con organismos internacionales que han validado estas acusaciones y que también han planteado la profunda necesidad de un nuevo tipo de institución de seguridad y el diseño, por supuesto, también de una nueva relación con el gobierno. Estamos junto a nuestras panelistas habituales y también a algunas que se suman en esta oportunidad a Pauta Libre. Quiero saludar primero a quien se suma a nuestro panel por primera vez en nuestro programa, Laura Landaeta. Ella es periodista, investigadora Hola. de Interferencia. ¿Qué tal, Sí, Laura? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy Gusto en bien. saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por haber aceptado. Como siempre, Mirna Schindler. ¿Cómo estás? Muchas gracias. No tengo nada más que decir, Mirna, de ti, porque tengo tantas cosas lindas que decir. Ya, muchas gracias. Pero gracias por contar con tu presencia también. Obvio que sí. Alejandra Matus, que está en la ciudad de Nueva York, ya está con nosotros. Alejandra, vamos también a conversar. Quizás tenemos tiempo al cierre de lo que está ocurriendo en esa ciudad, con una ciudad que se prepara para el cierre de colegios, para un nuevo confinamiento, un brote brutal de coronavirus que está afectando al área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Allá está Alejandra Matus. Hola, mucho gusto, sí. Y estamos a la espera de la llegada de una panelista que estrenó en Pauta Libre la semana pasada con mucho éxito y viene un poquito atrasada producto de sus obligaciones en Radio Cooperativa. Va a ser un gusto contar en esta oportunidad con el análisis de Paula Molina. Bien, vamos a partir con lo que ocurrió el día de hoy. La verdad es que de sorpresa poco, pero de incertidumbre mucho de ahora en adelante. Vamos con la perspectiva de lo que viene y también con algo de una suerte de mapa de lo que eventualmente se podría abrir para Carabineros de ahora en adelante bajo la administración del general Yáñez, que tiene, por supuesto, también una historia vinculada a la institución y algunas situaciones que deben ser tomadas en cuenta. Antes que eso, muchachas, perdón, me gustaría escuchar las palabras del presidente Piñera para que nos dé cierto contexto de cuán movida ha sido la mañana en el Palacio de Gobierno. Muy buenos días. En la mañana de hoy, el general director de Carabineros, Mario Rosas, me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del general Rosas y en consecuencia he aceptado su renuncia y he procedido a designar como nuevo general director de Carabineros al general Ricardo Yáñez. El general Ricardo Yáñez asume el mando y va a tener que cumplir las labores propias de un general director y dirigir a Carabineros de Chile. Pero le hemos hecho un encargo muy especial de impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros de Chile. Bien, ahí estaba el presidente muy temprano, estaba también el ministro de Interior, Rodrigo Delgado. Mirna Schindler, esto era una... Muy buenos días. Suerte de una crónica de una muerte anunciada, pero la verdad es que no había otra alternativa. Sí, quiero dejar, no quiero dejar pasar lo que dijo el presidente apenas ya se conoce la salida del general director, ex ya general director Mario Rosas, porque el presidente fue demasiado elogioso. Y creo que no correspondía, más allá de guardar ciertos protocolos republicanos, si ustedes quieren, pero a mí me parece que no correspondía que el presidente se diera minutos para felicitar de tal forma al ex general director Mario Rosas, precisamente porque su gestión no fue buena. Independiente que la gestión no fue buena, no solo por su propia responsabilidad, sino porque hay una responsabilidad de años que dan cuenta de la crisis
crisis que arrastra Carabineros. Primer punto que quiero destacar, porque me parece que era el momento para que el presidente hubiese dicho: general, muchas gracias, hasta luego, y este es el minuto, ¿no es cierto?, para presentar y para dar cuenta de que vamos a iniciar un proceso profundo, más allá de la modernización, porque la modernización insiste con ese suena, ¿sabe lo que pasa? Que la modernización suena así como que vamos a tener autos mejores, los últimos del mercado, en fin, vamos a tener mayor dotación, y lo que necesitamos es cambiar la lógica de funcionamiento de una policía que tiene que ver con cómo me relaciono con la ciudadanía por un lado, cómo logro recuperar la confianza, pero además cómo logro entender el control del orden público respetando el Estado de Derecho. Lo que pasa es que la pregunta ahí, Mirna, y se la también hago al resto del panel, yo también la palabra modernización me molesta, porque la palabra modernización habla de un perfeccionamiento. Aquí no hay nada que perfeccionar, aquí hay que, desde mi punto de vista, rediseñar. Pero la pregunta es si el presidente cree efectivamente en una refundación de Carabineros. A mí me parece que el presidente Piñera no lo cree. O sea, que todavía cree que hay una estructura que se puede mantener. Bueno, desde ya yo creo que es evidente que lo que ha habido acá no ha sido precisamente el empujar un proceso de reforma. Acá ha habido leyes, ¿no es cierto?, que intentan de alguna manera, ¿no es cierto?, mejorar el funcionamiento, pero que no tienen que ver con este gran proceso. Por lo tanto, para cerrar y no tomarme la palabra todo el rato, solo decir que acá, si no hay un acuerdo político transversal, donde efectivamente tú logres reunir a todo el espectro político en este gran cambio que requiere esta gran refundación de Carabineros, esto va a ser simplemente el cambio de un nombre por otro nombre. Ahora, no puedo dejar de mencionar, y ya vamos a ir con Ale Matus, el fusil que se quema, ¿no? Y que tiene que ver con esto que ocurrió en Talcahuano. Yo vi la imagen una y otra vez, me parece horrible lo que pasó. Efectivamente, estos muchachos adolescentes estaban con un arma blanca, hay que decirlo, es parte de la causa, pero los disparos en el marco de la crisis del Servicio Nacional de Menores, o sea, la verdad es que era una tormenta lo más ingrata, donde se combinaron todos los factores negativos para poder hacer de esto efectivamente un tapón que se destapa y que termina con la caída final del general Rosa. Me parece triste, lamentable, vergonzoso, casi indecente, porque la verdad es que ver la secuencia ayer en Talcahuano era tremendamente dolorosa. Alejandra Matus. Sí, a mí me parece varias cosas con las palabras del presidente. De partida, que se da una especie de ceremonia de retiro similar a la de Mañalich. El presidente dice que es el general quien renuncia y que él acepta los argumentos de renuncia. No es el presidente que le pide la renuncia por actos graves de violación a los derechos humanos y de violación de derechos humanos de niños y adolescentes que están en custodia del Estado. Y están en custodia del Estado porque sus derechos ya han sido vulnerados previamente. Están ahí porque el Estado les ha prometido que los va a proteger, que va a hacer todo lo posible por recuperar el daño que han sufrido, y sin embargo el Estado, a través de su policía, llega y les dispara. Cualquiera haya sido la acción que haya estado, que haya estado ocurriendo, esa no es la manera de enfrentar sobre todo a niños vulnerables. Me pregunto, ¿qué hizo la dirección de ese centro, que entiendo depende del arzobispado, para impedir, o cómo se dio la relación? Espero que eso se aclare, pero también es muy extraño que la policía ingrese a un centro de resguardo de niños y dispare. El presidente no hace ninguna mención a esto, solamente dice que los niños, que el ministro del Interior va a visitar a los niños accidentados. Los niños no se accidentaron, a los niños les disparó la policía. Y ese es el hecho grave, gravísimo, que se suma a una serie de otras violaciones a los derechos humanos, en que el presidente parece estar reaccionando y aceptando los argumentos de una persona que dice todavía que está en un momento muy difícil. O sea, parece que el presidente solidariza con la complejidad o con el estrés del director de Carabineros y no está tomando el control del poder civil sobre Carabineros. La policía, digamos, ha dicho, requiere una reforma profunda. Por supuesto que la salida de Rosas, que era más que esperada, es abiertamente insuficiente, pero la pregunta es, ¿cómo un presidente debilitado como está, digamos que todavía no estaba
particularmente escondido después del triunfo del apruebo, va a tener iniciativa para reformar, hacer la reforma que esa organización necesita como una labor del Estado, ya ni siquiera como programa político de ningún sector, sino que como una labor del Estado. Requiere reformar esa policía si el presidente se demuestra de esa manera tan pasiva y tan elogiosa con la persona que está saliendo. Sí, bueno, a mí me quedan varias preguntas en este contexto. Quiero incluir a Laura Landaeta, periodista de Interferencia, que ha estado investigando diferentes aspectos de la institución y en especial también el perfil de, digamos, las figuras más representativas de esta crisis. Laura, ¿la salida de Mario Rosas es una salida cosmética? ¿Se necesita mucho más que eso? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta: ¿quién es Ricardo Yáñez Rebeco? O sea, ¿es la persona que Carabineros necesita o efectivamente es un parche que el presidente pone para poder salvar de alguna manera la crisis en términos temporales? Bueno, yo creo que para empezar, obviamente es una solución parche, digamos. Carabineros no necesita cambiar el director, no necesita cambios cosméticos y este es uno de ellos, ya te explicaré por qué. Lo que Carabineros necesita es partir de cero, nuevamente, empezar de nuevo, mejorar los procesos de integración a las filas de Carabineros, recuperar la credibilidad con las personas, recuperar la empatía, sacar a todos los personajes que están involucrados en actos de corrupción, que son bastantes. O sea, el otro día leía el Paco Gate, inicialmente hablaba de 22.000 millones de dólares, esto ha ido creciendo, o sea, perdón, 22.000 millones de pesos, ahora ya vamos en más de 70 y seguimos buscando aristas. Se intervino la mutualidad de Carabineros hace 2 semanas atrás y esto sigue creciendo. Entonces es una institución que está tan deslegitimada ante la ciudadanía desde todos los puntos de vista, desde los derechos humanos, desde el ámbito económico, desde el manejo interno y el abuso de su propio personal, que definitivamente cualquier cambio como este de Yáñez viene a ser un cambio cosmético. ¿Por dónde pasa la reforma? Yo creo que la reforma pasa por una refundación que permita profesionalizar a Carabineros. Carabineros tiene que ser una institución donde exista influencia y presencia del mundo civil. No solamente en términos de hacer una especie de contraloría de las acciones de Carabineros, sino además desde todos los procesos de gestación de la formación de un carabinero. Que hoy día no existen. No, o sea, hoy día vemos personas que tienen 48 horas de instrucción y salen a fuerzas especiales y vemos casos como el del cabro de 20 años que votó a otro en el lecho del río Mapocho. O sea, sin preparación, sin conocimiento, sin manejo del entorno, del mundo. Ellos terminan su proceso de instrucción y pasan a un sistema en el que a las 9 de la noche están acostados, no leen diario, no aprenden de cultura, no saben de derechos humanos, tienen muy pocas horas de preparación. Entonces, además viven en un nicho permanente de corrupción que con la llegada de Yáñez no termina. Yáñez es un compañero de generación de Mario Rosas. La llegada de Yáñez no implica cambiar la institucionalidad. Yáñez está involucrado y ha sido investigado y está siendo investigado por temas de abusos durante el estallido social. O sea, es más de lo mismo, es otro nombre, pero es la misma cara, es la misma institución, igual de deslegitimada, igual de desprestigiada. La noticia manda a esta hora, vamos rápidamente a esta hora a la dirección de Carabineros. Ahí está Ignacio Oliva, que ha estado también siguiendo esta noticia durante toda la mañana prácticamente. Me imagino que hay una serie de reuniones y de procedimientos que cumplir en este traspaso de mando. A ver si ya estás tú en condiciones de contarnos qué es lo que está ocurriendo a esta hora. Así es, muy buenas tardes. Una situación que se tiene que realizar en un par de horas más cuando tenga que llegar el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, acá a la Dirección General de Carabineros. ¿Cuáles fueron las situaciones que ocurrieron acá en este punto céntrico de la capital? Cuando se fueron los dos generales, tanto el ex general Mario Rosas como también el actual general director Ricardo Yáñez de la Moneda, se fueron a la Escuela de Oficiales de Carabineros. Ahí había un consultivo de lo alto mando
intentando realizar los lineamientos que se van a realizar. Recordemos que el alto mando institucional se cambió hace un par de semanas atrás, si más no me equivoco fue específicamente el mismo día en que asume el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Ahí se da a conocer el nuevo alto mando, donde se establece que el general Yáñez es el subdirector de Carabineros. Había una reunión hoy día durante la mañana donde estaba Mario Rosas en la Escuela de Oficiales con este consultivo del alto mando. Se trasladan hacia La Moneda, donde va los dos, el general Rosas y el general Yáñez, y ahí él le presenta la renuncia a el presidente de la República. Ambos se trasladan de nuevo a la Escuela de Oficiales y finalmente es Mario Rosas quien llega en horas de la mañana, eso de las 11:30, a la dirección general. Ahí se baja de un vehículo institucional polarizado, una camioneta, saluda a un oficial que estaba en la puerta, en la entrada de la dirección general, y viene a buscar sus cosas, realiza una pequeña discurso con el funcionario policial que se encontraba en esta dirección y posteriormente se retira. No emite comunicado, no habla con la prensa, dice que va a guardar silencio durante este último tiempo debido a la situación que le afectó. Sin embargo, emite un comunicado a través del CENCO de Comunicaciones, de la Central de Comunicaciones a lo largo y ancho de todo el país, para todos los funcionarios policiales, despidiéndose de ellos. Explica finalmente que el presidente de la República aceptó la renuncia y también los argumentos que él había planteado, y posteriormente se despide de todos ellos a través de esta radio de Carabineros y para posteriormente irse de este lugar. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora? El general Yáñez, como les comentaba, se encuentra en la institución, en la Escuela de Oficiales, en este consultivo donde se están realizando los lineamientos con el alto mando que está sumándose poco a poco, y posteriormente tiene que llegar acá a asumir a la Dirección General de Carabineros el alto mando, el jefe finalmente de la institución, para posteriormente quedarse acá. Nosotros estamos a la espera finalmente de que él llegue para poder tener algún tipo de declaración de él, de todo lo que ha pasado durante el último tiempo. Recordemos que la salida del general Rosas se da finalmente por esta situación que ocurre en Hualpén. Ayer en la tarde, a eso de las 7 de la tarde, había una ceremonia en la Escuela de Oficiales por el retiro y el ascenso de generales de Carabineros por este alto mando. A ese lugar tenía que asistir el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, junto con otros jefes de gobierno, autoridades de gobierno, bien digo. Sin embargo, el presidente se descarta de esta reunión debido a la situación que ocurrió en el sur del país. Ahí ya poco a poco se empezó a salir entre pasillos la posible renuncia de Mario Rosas. Hoy en la mañana era prácticamente un hecho cuando finalmente se decide comunicar la renuncia al presidente Sebastián Piñera y que asume el general Yáñez, actualmente el nuevo general director. Lo que tiene que pasar ahora es realizar un pequeño enroque del alto mando, en definitiva, porque el general que estaba como subdirector pasa a ser el general director y tiene que asumir un coronel al ascenso a general para posteriormente ir ocupando los puestos en este alto mando que se ha ido modificando. Se estima que no haya mucho movimiento en ese alto mando debido a que tanto Mario Rosas como el general Yáñez realizaron en conjunto este alto mando. Ellos planificaron, ellos colocaron las piezas que estaban a su parecer en este lugar, y fue consensuada esta reunión entre ellos para este alto mando que finalmente se va a modificar a que sea un par de piezas en un par de días más, muchachos. Bien, pues Ignacio Oliva, que está ahí en la dirección de Carabineros, justamente frente al Palacio de Gobierno. Agradecemos este contacto, nos quedamos súper pendientes. El gobierno tuvo varias oportunidades para remover a Rosas. Hubo bastante tiempo para rediseñar una estrategia de intervención profunda Carabineros y no lo hizo. Yo creo que el gobierno tiene aquí una responsabilidad enorme, producto de la indolencia que significó que todos estos meses la institución pasara prácticamente sin ninguna modificación, sin ninguna cirugía mayor, a pesar de los informes de los organismos internacionales, a pesar de la presión de organismos de derechos humanos, a pesar de la crítica transversal también de diferentes sectores políticos a que el liderazgo de Mario Rosas no era suficiente, ni tampoco estaba de alguna u otra manera satisfaciendo lo que la opinión pública requería de un cuerpo de seguridad como los Carabineros. Vamos rápidamente a tomar contacto a esta hora con Henry Campos, alcalde del puerto de Talcahuano, donde se produjeron los lamentables hechos del día de ayer ahí en el Servicio Nacional de Menores y que gatillan la salida de Rosas. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Antonio, y a todo el panel.
Bueno, no puedo dejar de preguntarle primero cuál es su mirada respecto a lo que vimos hoy día, cuál es el diagnóstico que usted hace respecto de lo que ocurrió el día de ayer, además en dependencias del Servicio Nacional de Menores, y qué evidencia tiene usted, qué información se levantó en relación al ataque que sufren estos dos adolescentes por parte de funcionarios de Carabineros. A ver, primero que todo yo quiero señalar que esta es una situación todavía que está en investigación, compleja y confusa aún. Todavía no hay claridad al respecto de cómo se originan los hechos. En términos particulares sabemos las generalidades. Esta es una situación muy lamentable y lo vuelvo a decir, y ayer lo dije en mis declaraciones. Creo que siempre se termina cortando el hilo por lo más delicado y terminamos sancionando a los carabineros de calle, cuando en realidad aquí hay que asumir también una responsabilidad de mando. Han caído 3 ministros del Interior, por lo tanto habla que el gobierno asumió la responsabilidad política, pero no se había asumido la responsabilidad del mando de Carabineros frente a situaciones en donde se habían vulnerado los derechos. Por lo tanto, esta es una situación compleja porque este recinto del Sename, que en realidad es administrado por la Fundación Ciudad del Niño del Arzobispado de Concepción, ya había presentado alteración en el orden público en septiembre de este año, cuando se advirtieron vulneraciones de los derechos de los chicos, de los adolescentes que hoy día están ahí. Estamos hablando de estupro y violación, en donde se generó la remoción de muchos funcionarios de ese centro y con ello también una toma y un amotinamiento de los muchachos que son de muy alta vulnerabilidad social. Y esto hay que entenderlo también. Y estos muchachos que llegan a un hogar del Sename porque ya tienen vulneración de sus derechos y tienen que llegar y además pasar vulneración de sus derechos, como ha ocurrido hace días, semanas, meses atrás, y lo que ocurrió el día de ayer lamentablemente. Yo creo que acá hay una responsabilidad que tiene que ser del Estado y también de todos. O sea, el Estado lo conformamos todos los que hoy día somos autoridades. Nosotros el día de ayer tomamos conocimiento de estos hechos a raíz de nuestros equipos psicosociales del DAEM, porque los muchachos involucrados en esta situación son alumnos de establecimientos educacionales públicos de Talcahuano y tienen un acompañamiento psicosocial, y a nosotros nos avisan del equipo de convivencia escolar que había una situación irregular donde había habido una balacera al interior del hogar Macera. Así recién tomamos conocimientos y activamos al equipo de la OPD para ponerlo en contacto con la Fiscalía y con el Sename. Alcalde. Y activamos nuestros protocolos. Bien, nuestro panel le va a hacer algunas preguntas. Parto con Alejandra Matus, que entrevista al alcalde de Talcahuano, Henry Campos. Alcalde, entiendo que la situación todavía se está investigando, pero hay algunos hechos que se han hecho públicos, como que posteriormente a la balacera Carabineros regresó al lugar y detuvo a algunos jóvenes. ¿Nos puede contar si tiene información al respecto, en qué consiste y por cuál sería la causa por la cual fueron detenidos estos jóvenes? A ver, no tengo información sobre la causa por la cual fueron detenidos esos jóvenes. Yo ayer llegué en la noche al Hospital La Higuera, me entrevisté con la directora, fui acompañado con el intendente de la región del Biobío. Nosotros advertimos que habían 2 menores detenidos, eran de 17 años y otro de 13, donde advertimos también la irregularidad de la detención de un menor de 13 años, por lo tanto solicitamos que se le dejara en libertad frente a su edad también y la condición de inimputable, y por lo tanto nosotros sabemos que y por eso vuelvo a insistir, todavía es confuso. O sea, sabemos que hubo detención, que llegó más equipo de Carabineros, y por lo tanto hay que advertir una cosa: los primeros en llegar son carabineros en bicicleta que estaban patrullando en ese lugar, y ahí se genera el conflicto, y posteriormente llegan más refuerzos de carabineros, y eso es parte de la investigación. ¿En qué momento se produce esta balacera? Si es antes de la llegada de más refuerzos de carabineros o después. ¿En qué momento se producen las lesiones de los carabineros también? Porque hay 3 carabineros lesionados y uno con una fractura en un brazo, que de acuerdo a los antecedentes de Fiscalía, una fractura es catalogada como lesión grave. Entonces yo creo que hoy día hay que primero
lo que pido es que se entreguen todos los antecedentes y se esclarezcan estos hechos, porque no puede seguir ocurriendo que, lamentablemente, así como ocurrió en el caso Catrillanca, así como ocurrió también en otros casos, en el caso de Pionono, donde las informaciones son confusas y que si tenía o no tenía cámara, si es que procedió primero o no, o procedió después. En definitiva, yo creo que hoy día Carabineros tiene una oportunidad tremenda de poder entregar con mucha claridad y veracidad la información que está entregando, porque lamentablemente, y yo lo digo porque tengo amigos que son carabineros también, y lamentablemente hoy día están en tela de juicio todos los carabineros y están cuestionando a todos los carabineros, y quienes terminan pagando el pato de estas situaciones complejas son generalmente los carabineros que están en la calle, los que se sacan la mugre por tratar de... Sí, alcalde, pero aunque esos carabineros sean de calle, sean si le dispararon a niños resguardados por el Estado, igual tienen responsabilidad. Comparto con usted que no se puede culpar a todos, pero los que son responsables, estén en la calle o reciban órdenes de superiores. Lo comparto absolutamente, Alejandra. Yo creo que hay que entender también dónde están las responsabilidades de cada uno. Y por eso creo que es importante que estas investigaciones se lleven a cabo con toda la prudencia y con toda la veracidad que el hecho, por lo grave, implica. Porque estamos hablando de un procedimiento con menores de edad. O sea, estamos hablando de un procedimiento con niños y adolescentes. Por lo tanto, los procedimientos deberían ser de manera distinta. Y yo lo he escuchado a ustedes muy bien. Creo que hoy día es el paso para también hacer un llamado al Congreso. Hoy día hay cerca de 8 o 9 proyectos de ley de reforma a Carabineros. Yo creo que hoy día hay que hacer un acuerdo político, así como se han hecho muchos acuerdos políticos. El Congreso tiene que también estar a la altura de legislar en torno a Carabineros y hacer una reforma que hoy día tenga un cambio sustanciales en los procedimientos y la estructura y en la formación de Carabineros. No sé si lo decías tú, Alejandra, pero a veces tenemos a funcionarios que pasan por escuelas de formación, están 6 meses, 7 meses u 8 meses, y otros tantos que pasan 2 años de formación en la escuela de suboficiales Macul. Yo creo que hoy día tenemos que estandarizar la formación inicial de Carabineros y hacer una sola formación a nivel nacional. No podemos tener carabineros que sean de escuelas de formación y otros de escuelas de suboficial. Creo que hoy día tenemos que estandarizar, profesionalizar y generar una policía que sea de verdad comunitaria y preventiva, que se enlace con los ciudadanos, que vuelva a tener la confianza o retomar la confianza con la ciudadanía. Porque yo les quiero decir, el trabajo que en algún momento se pensaba hacer con Carabineros, con los planes cuadrantes, era una función de policía comunitaria, pero desde el momento en que se dejan de contestar los teléfonos, en el momento en donde no se reciben las denuncias, claramente genera una desconfianza también de la ciudadanía. Sí, alcalde, quisiera llevarlo un poco antes porque, a ver, para entender los hechos, sabiendo que son confusos y que son parte de una investigación, lo primero, ¿qué antecedentes tenía usted previo a estos hechos de este centro colaborador del Sename? Recordemos que este es un centro que colabora con el Sename directamente y que ya tenía un historial de denuncias por violencia. Entendemos que se produce la descompensación de un joven, los funcionarios llaman a una ambulancia, al SAMU, para poder atender la situación y no generar, según entendemos, una situación peor, y es ahí donde comienza toda esta confusión de hechos que termina en lo que ya conocemos. ¿Qué antecedentes entonces tenía usted respecto de este centro? O sea, nosotros los antecedentes que teníamos es que habían situaciones de irregularidad que se manifestaron en septiembre de este año con estas denuncias de violación y estupro, donde nosotros no hicimos parte de la querella. La Municipalidad de Talcahuano es querellante en esa causa, y los antecedentes que hoy día tenemos referente a este caso en particular todavía incluso son confusos. Yo lo quiero señalar, porque hoy día hay un debate de quién llamó a Carabineros dentro de este procedimiento, si es que lo llamó el centro del Sename o lo llamó el equipo del SAMU. Todavía eso está en investigación. Y por lo tanto yo creo que hoy día, primero, tenemos que preocuparnos de que esta investigación siga su curso, y eso es lo que esperamos por el bien de todos, pero por otro lado tenemos que preocuparnos también de garantizar los derechos de los niños. Hoy día estos chicos están demostrando que hay una situación
muy compleja dentro de ese hogar y que requiere una intervención urgente de parte de las autoridades. Sí, alcalde, pero ¿qué situaciones complejas usted conoció o conocía de ese hogar que llegaron por lo menos a sus oídos para entender el contexto previo, insisto, de lo que se ha señalado, de que el hogar tenía antecedentes de otros hechos o aparentemente de hechos relativos a violencia a menores? Queremos... En ese contexto lo que nos señalan incluso los vecinos que están cerca del hogar Macera, que es la población Diego Portales, la población Patricio Lynch, nos señalan que tenían muchas situaciones en donde los muchachos, lo pasó en septiembre, por ejemplo, se amotinaron, y en donde en muchos casos han habido fugas de los niños del lugar, en otras oportunidades han arrojado piedras y han habido escaramuzas con vecinos y previamente también con otras personas, porque entendamos que son niños de condición vulnerable. Y eso es lo que quiero dejar planteado. Estamos con muchachos que en general son varios de ellos, la mayoría infractores de ley. Entonces estamos tratando con chicos que requieren un mayor acompañamiento. Y las denuncias que hacen los vecinos y las denuncias que hacían los propios muchachos, que aquí había un grado de abandono, en donde se les dejaba solos gran parte del tiempo, y creo que es lo que hoy día tiene que investigar también el Sename con este centro colaborador. Bien, pues agradecemos la presencia en nuestro programa del alcalde de Talcahuano, Henry Campos, quien gentilmente a esta hora ha tomado contacto con Pauta Libre. Muchas gracias, alcalde. Que tenga una buena tarde. De nada, igual ustedes que tengan una muy buena tarde y esperamos que todos estos hechos se esclarezcan luego por el bienestar de los niños y adolescentes del hogar. De todas maneras, vamos a seguir conversando de eso al regreso del corte. Solamente comentarles el evento desafortunado que ha protagonizado el diputado Javier Macaya en una conversación con Patricio Melero cuando se les quedó prendido el micrófono en la Cámara de Diputados, donde intercambian una opinión respecto del general Yáñez y dicen lo siguiente: el general director de Carabineros, por el general Yáñez, es más zurdo que la chucha. Este huevón es muy de izquierda, dice Javier Macaya. Yo le dije a Chadwick, pero nunca pescó. Qué buenos datos se entregan en estas conversaciones. Esto ha llevado a que el diputado Macaya haya tenido que pedir disculpas públicas ante la prensa y los periodistas que estaban en la sala de la Cámara de Diputados y, por supuesto, tuvo que responder preguntas respecto de la eventual politización de las decisiones que se toman en la cúpula de Carabineros. Vamos a una pausa y estamos ya de vuelta con Paula Molina, que se está poniendo el micrófono porque venía atrasadilla, y Patricia Muñoz, que está con nosotros, la defensora de la niñez, para seguir tratando el tema de la situación del Servicio Nacional de Menores, que gatilla la salida del exdirector general Mario Rosas. Bien, estamos de vuelta con Pauta Libre. Hoy aprovecho de saludar a Mónica González, que gana el premio Ortega y Gasset por trayectoria. Maravilloso. Así que ella se merece todo nuestro reconocimiento a un equipo que la adora. Mónica, eres nuestra. Ya, que tenga una gran celebración. Quiero saludar también a una nueva panelista. Yo no estaba la semana pasada, pero leí excelentes comentarios, así que es de verdad un placer que esté con nosotros hoy día la gran periodista Paula Molina. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación y por la invitación a un programa tan destacado y que yo creo que identifica tan bien a tanta gente que nos está viendo hasta ahora. Así que muchísimas gracias por la invitación. Que toma también el relato del análisis femenino. Yo soy aquí una anécdota. No. Paula, quería partir con tu mirada, un diagnóstico de esta mañana un poquito vertiginosa. Claro, yo creo que el diagnóstico de Carabineros lamentablemente estaba ya hace mucho tiempo. Yo estaba recordando cómo cuando se hace la reforma procesal penal, que es un cambio gigantesco en la forma en que nos vamos a dar justicia, en que vamos a hacer la persecución de los delitos en los cuales nos vamos a dar o a través de la cual nos vamos a dar una mejor justicia. Y en esa reforma no se toca a Carabineros. ¿Por qué no se toca a Carabineros cuando se toca toda la institucionalidad penal del país? ¿Y qué es lo que ocurre allí cuando somos capaces de cambiar con tanta fuerza un sistema y de manera tan, si ustedes recuerdan, adecuada, ¿no? Fuimos rápida pero gradualmente haciendo esa reforma. ¿Qué es lo que pasó con Carabineros en ese momento? Yo creo que se perdió la oportunidad de no solo modernizar y profesionalizar, que es lo que se dice hoy, sino que de democratizar a Carabineros. Y yo creo que en eso el sistema político tiene muchísimo que hacer. ¿Cuántas veces ante la reforma
no se dijo nada, no se podía tocar a Carabineros. ¿Y cuántas veces, a medida que hemos visto que fallamos una y otra vez en la persecución de los delitos, en dar justicia y tranquilidad a las familias, lo que se responde es: necesitan más recursos, necesitan más radiopatrulla? Todos hemos visto. Y no se responde con lo que realmente era, que es: no se necesita dar más recursos, se necesita que miremos mejor a la institución y que la institución mejore. Pregunta, y abro el panel, Paula, Laura, Mirna. Desde mi óptica, a lo mejor estoy equivocado, ¿por qué el presidente se demora tanto? Porque en realidad ya no había más crédito en la cuenta corriente para Mario Rosas. Es que no había. Y dejó pasar, porque lo que ocurrió en Hualpén es terrible, podría haberse evitado, no lo sé, pero ya la caída del puente era terrible, ya el informe de amnistía era terrible, o sea, era uno tras otro, y el presidente parecía, bueno, viene la modificación del alto mando, ¿cuándo? La semana pasada fue. Y vuelven de alguna manera a mantener a Rosas. Delgado no se casa ante la pregunta de una periodista de ADN con la modificación del general Rosas. Entonces, ¿por qué el presidente esperó tanto para tomar una decisión como esta, habiendo tantos antecedentes brutales sobre la mesa? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? ¿Qué diagnóstico tienen? Yo creo que uno tiene que partir por entender el proceso que ha vivido este país en los últimos prácticamente año y medio. Al entender ese proceso y al comprender también un poco cómo es la personalidad de Sebastián Piñera, una persona que tiene un nivel como de paranoia y que como que anda viendo conspiraciones y complot por todos lados, la figura de Mario Rosas le cae bien. Le cae bien primero porque fue su edecán, es una persona de confianza, conoce bastante de su ámbito más íntimo y personal en todo el tiempo que trabajó con él, y le genera confianza porque además le cumplió y le respondió frente a sus propias expectativas durante el estallido social, durante todo el proceso del estallido social. Entonces es un cambio que no le acomoda. Piñera no es una persona, y lo dicen sus ministros y sus exministros, no es una persona que suele trabajar con cualquiera, no tiene un vínculo de confianza rápido, es bastante desconfiado, entonces se rodea de este círculo cercano cuando empieza su mandato y empiezan a caer, empiezan a irse, primero se da su primo, después se da Mañalich, que son de sus más cercanos obviamente, y solo queda Rosa. O sea, del gobierno actual que tiene Sebastián Piñera, Rosa era un estandarte, un yes man que iba a responder a todas las necesidades del gobierno a ojos cerrados. Entonces es un cambio que se le sugiere muchas veces. Las evidencias las conocemos, son bastante grandes, debería haber sucedido este cambio antes, pero también dar el brazo a torcer no es una de las características que tiene nuestro presidente, lo sabemos. Paula, ¿coincides con Laura? Yo creo que en general se plantea siempre que en la soledad del poder, en la soledad de los presidentes, de las presidentas, ellos favorecen entornos lo más cercanos y de confianza posible, pero yo creo que si ese es el caso de Sebastián Piñera, y podría ser en el caso del presidente, entonces a mí me parece que es un gambito, como se dice, inaceptable, porque apostar a mantener en la dirección de la institución a un general que, tal como tú describes, estaba al mando de Carabineros cuando se comete probablemente la mayor ola de violaciones a los derechos humanos denunciada internacionalmente en Chile por décadas, a mí me parece que es una jugada de un riesgo inaceptable, me parece, políticamente. Vamos a ir con Patricia Muñoz, ya está con nosotros, pero hay que ir dando la palabra. Entiendo que Alejandra Matus, yo sé que quieres decir algo, Alejandra, antes de que entre Patricia. Sí, quería decir que en esto se cruza el tema del problema presidencial. Tenemos un problema con el presidente. El presidente no cree en la necesidad de reformar Carabineros y tiene un análisis que se desprende de su propia declaración de que Chile ha vivido mucha violencia, y en ese juicio, por supuesto, que no incluye a Carabineros. Él se siente protegido por la acción de Carabineros, y yo creo que ese es un problema de fondo del Estado de Chile, de que la policía, que debiera ser un organismo auxiliar de la justicia, por un lado, y de resguardar el orden público, pero el resguardo del orden público desde la comunidad, en relación con la comunidad y con respeto a los derechos humanos, no existe. Existe una guardia pretoriana que sale al choque, y es muy tentador para el poder político abusar de esa condición, sobre todo en un sistema tan hiperpresidencialista como el que tenemos. Bien, ahora sí, vamos con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, ¿qué tal? Gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Muchas gracias por la esta invitación. entrevista. Primero, bueno, me gustaría preguntarte básicamente los antecedentes que has podido levantar en estas 24 horas. El mismo alcalde de Talcahuano decía, ni siquiera sabemos quién llamó a Carabineros, digamos, si lo hizo gente vinculada al servicio de salud o desde la misma institución. Y la misma institución, estaba leyendo aquí una serie de denuncias que habían respecto de abusos sexuales. O sea, la verdad es que es bien crudo todo lo que hay detrás de esta historia. Yo no sé si tú tienes más datos y nos puedas poner esto en contexto como una primera pregunta y luego vamos a la ronda con el panel. Sí, pero primero, si me permite, felicitar a Mónica, aplauso cerrado por su premio, muy merecido, y también saludar a Paula y a Laura, que se integran, dos mujeres periodistas, así que un gusto estar compartiendo, porque ya había tenido posibilidad de compartir con José Antonio, con Mirna y con Alejandra. La verdad es que nosotros los antecedentes que recabamos son aquellos que permitieron que anoche yo formulara una querella criminal por 2 delitos de homicidio frustrado y por el delito de denegación de auxilio, y que tienen que ver con que efectivamente se hace desde la residencia una petición de intervención del SAMU para poder retirar a un niño que estaba sufriendo una situación de descompensación. Y en ese contexto el SAMU llega acompañado con personal de Carabineros. Hay una directriz o una norma técnica del Ministerio de Salud donde se establece que en aquellos casos en que se requiera la intervención de personal de salud porque no se logra abordar el tema desde las residencias de Sename, se debe acompañar por personal policial para que el personal de salud pueda tener ahí un soporte de ser necesario. Pero es más bien un acompañamiento al personal de salud, no a que Carabineros genere la intervención relacionada con el niño que está en una situación de descompensación, porque queda de manifiesto con lo que hemos conocido que competencias para abordar una descompensación no tienen ninguna. En ese contexto entran, y lo que ocurre ahí es que en algo muy natural para quienes conocemos también las dinámicas de las residencias, donde se ha producido además en una residencia que tiene problemas severos y serios de los que hemos hablado en otras oportunidades, cambios de personal, los chicos reaccionan oponiéndose en definitiva a que se produzca este traslado del adolescente que se encontraba descompensado. Y eso genera una reacción en ellos. De acuerdo a la información, se habrían lanzado algunas piedras en contra de Carabineros y también se habría usado como elemento contundente un palo. Y eso es lo que genera, y realmente yo Patricia, encuentro increíble... Sí. Una pregunta, vamos a ir a la ronda de preguntas, pero ¿no había arma blanca? ¿Los muchachos no llevaban armas blancas? Porque... no hay ningún antecedente relacionado con eso. De hecho, si uno revisa la información policial preliminar, no aparece nada vinculado al uso de armas por parte de los niños que se encontraban en el lugar. Y la reacción de personal policial que debiera estar entrenado para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas es disparar al cuerpo de los niños y los adolescentes que estaban al interior de la residencia, ejecutando en razón de esos disparos 2 lesiones que afortunadamente dentro de la gravedad de ellas lesionaron las piernas de 2 de los niños, y que a uno de ellos le motivó una lesión más grave que al otro, lo que provocó la cirugía que se produjo la noche de ayer y que afortunadamente, de acuerdo a lo que hemos sabido, habría tenido un buen resultado. Esperamos, por supuesto, que ambos se recuperen muy pronto. Pero esto, de verdad, la gravedad de lo que pasó, yo creo que es indescriptible. O sea, que agentes del Estado entren infringiendo todos los principios del uso de la fuerza a una residencia de protección donde hay niños que han sido vulnerados en sus derechos, a los que se les ha privado de su medio familiar y se le entrega el cuidado al Estado para que se haga responsable, y lo que ocurre es que en el interior de esos lugares los balean. ¿Y quién los balea? Agentes del Estado. O sea, de verdad, esto es ya inaudito, no resiste ningún análisis. Patricia, vamos a algunas preguntas, Paula. Sí, quería saludar a la defensora, por supuesto, y preguntarle respecto a la salida del general director de Carabineros. Es una autoridad que se mantiene en su puesto aún cuando se cometen y se denuncian graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cree que se entrega aquí una señal importante? ¿Cree que esta es la gota que rebalsa el vaso? ¿Cree que lo que está marcando una línea positiva en términos de que esto sí se va a investigar? ¿Cree que hay alguna diferencia ahora que sale Rosas en materia de poder saber qué es lo que pasó efectivamente en Hualpén y que se haga justicia allí? O sea, yo creo que era algo necesario hace mucho tiempo. A mí me habría parecido realmente ya impresentable, por usar un concepto, que después de lo que vimos ayer se mantuviera en su posición, porque realmente acá
Paula, hablamos de violaciones a los derechos humanos que no son solo de ayer, que ocurren en el contexto del estallido social desde el 18 de octubre. Nosotros mañana lanzamos el informe anual de la Defensoría y vamos a dar cuenta de aquello, de lo que nosotros recibimos en términos de denuncias. Y obviamente la institución estaba liderada por él. Y hay una responsabilidad y hay un principio al que yo he hecho referencia con harta profundidad ayer y hoy día, que es el principio de responsabilidad. Porque acá en el fondo no puede ser que, si me permiten lo coloquial de la expresión, pague moya. O sea, que salga gratis no hacer la pega en este país. Cuando hablamos de una institución como Carabineros de Chile, que es obediente, jerarquizada, no deliberante, o bueno, debiera ser, porque hay algunos casos en que eso podría estar en duda, evidentemente el rol de quien ejerce la dirección de esta institución es crucial en términos de cómo entrega no solo órdenes e instrucciones precisas y determinadas de la actuación en relación con los derechos humanos, sino que tiene un rol ineludible de supervisión y control del comportamiento de sus subordinados. Y acá lo que ha quedado manifiesto desde octubre a esta fecha es que eso no existía. Entonces, tenemos por una parte esa situación y por otra la absoluta incapacidad del Poder Civil, con 4 ministros del Interior a estas alturas, de ejercer el control efectivo que demanda nuestra Constitución y nuestra ley respecto de una institución que, insisto, es esencialmente obediente y no deliberante. Eso lo dice su propia ley orgánica, no lo invento yo. Bueno, Patricia, nos dicen que tenemos corte. Agradecemos, Patricia. A la vuelta, Laura, Mirna, Alejandra analiza las palabras de Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Pero a la vuelta del corte, hay compromisos comerciales, esto es televisión, ¿qué vamos a hacer? Estamos de vuelta en este especial de Pauta Libre en un día tremendamente noticioso con la salida del ex general director Mario Rosas, hoy día general director Yáñez a cargo de Carabineros, una decisión que toma el presidente de la República a raíz del baleo a 2 adolescentes en un centro del Sename en Hualpén el día de ayer, en una secuencia muy triste. La verdad es que la estaba revisando una y otra vez y hay varias piezas del puzzle que no se entienden. Efectivamente, los disparos se hacen en un contexto donde al menos no hay un ataque directo hacia los funcionarios, sí caen unos proyectiles que me imagino que son piedra. Estaba revisando también que los funcionarios de Carabineros tienen ahí un intercambio con el personal del SAMU, es decir, efectivamente llegan al parecer en conjunto con el personal de salud, pero es una secuencia muy confusa y que no logra permitir que uno entienda muy bien qué fue lo que pasó. Digamos, el accionar de Carabineros se tiñe en medio de los disparos que terminaron hiriendo a estos 2 adolescentes. Bajemos un poquito y analicemos lo que dijo Patricia Muñoz, Mirna. Sí, es que me gustaría ir un poquito más atrás. Yo justamente conversé hoy día en la mañana con Patricia Muñoz minutos antes que se conociera la renuncia o la salida del ex general director Mario Rosas, pero me gustaría hacer memoria porque a nosotros se nos olvida, hemos estado tan marcados por el estallido social, por todo lo que ha sido el actuar de Carabineros desde el 18 de octubre en adelante, que se nos olvida qué es lo que estaba pasando mucho antes. ¿Se acuerdan ustedes cuando el 2 de septiembre de 2018 Carabineros da a conocer una campaña que es conversa un café con 2 o 3 carabineros en los Starbucks? ¿Cómo olvidarla? ¿Se acuerdan? Es que, ¿saben por qué lo digo? Porque la campaña tenía por propósito acercar Carabineros a la comunidad. ¿Y por qué esto? Porque se había producido, recordemos el tema, fundamentalmente el Paco Gate en esa oportunidad que había sido nefasto, ¿no? Para la imagen de Carabineros, bajando notoriamente las encuestas de evaluación ciudadana. De los primeros lugares bajó y fue bajando, y ya con el estallido social eso ya fue aún más notorio. Lo digo esto porque cuando viene el estallido social ya estamos con una policía que está seriamente afectada, ¿no? Y no olvidemos, y esto es un dato que conversábamos ayer, una información, quiero decir perdón, hoy día en la mañana con Patricia Muñoz, defensora nacional. ¿Se acuerdan cuando Carabineros entró al Liceo 7 de Mujeres disparando balines?
y hirió en esa oportunidad a 2 jóvenes. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando vemos los hechos actuales, estos hechos no son de ahora, no son solo producto de una policía que se desborda, naturalmente producto del estallido social y de los hechos de violencia que fueron mucho más allá de lo que evidentemente la policía estaba preparada. Tiene que ver con una falta de preparación mucho antes, porque ya las denuncias de abuso policial existían, se multiplican y se cuadruplican evidentemente con el estallido social. Entonces, para decir cuál es el tema acá, más allá de si el gobierno se demoró o no en sacar a Mario Rosas, para mí el punto más importante es por qué el gobierno ha demorado tanto en hacer la reforma. Porque si tú ya sacando a Mario Rosas y poniendo al general Yáñez, al quien evidentemente yo creo que todos le deseamos que lo haga bien, ¿verdad? Porque hacer bien el trabajo en Carabineros es hacerle bien al país y a la democracia de nuestro país. Pero si no hay un cambio profundo, insistamos en esto, si no existe este acuerdo transversal que permita hacer esta reforma que está tan necesitada y esperada, esto no va a tener mayores repercusiones positivas para lo que se espera. La modificación del liderazgo va a dar un poquito lo mismo. Laura. Yo no... Perdón, Ale, Sí. ¿tú? Es que Laura quería hacer una acotación pequeña. Me llama la atención lo que dijo la defensora de la niñez acerca de las armas blancas. Ayer, en medio del reporteo en la noche, cuando, bueno, después de ocurridos los hechos, una de las cosas que me llamó la atención, que suele ser muy frecuente en Carabineros, es mandar imágenes de los carabineros heridos como para arengar a la milicia, digamos. Se lo mandan en sus distintos chats con videos del afectado o de alguno de sus compañeros diciendo qué fue lo que pasó durante el estallido. Ha sido bien frecuente, sobre todo porque la desacreditación interna de la institución es tan grande que es la manera que tienen de mantenerse unidos frente a estas circunstancias. Y en el video que se manda ayer sale un carabinero con una herida cortopunzante en el brazo y se da testimonio acerca del uso de arma blanca. Se justifica con el uso de arma blanca, algo que a mi juicio no es justificable y creo que al de ninguna de ustedes, pero se justifica con el uso de arma blanca por parte de los menores. O sea, fue una versión que circuló, por eso yo se lo pregunté a Patricia ahora. Claro, y ahora Patricia dice que no había arma blanca. A mí no me parece un dato no menor, porque aún más injustificado, aunque no se justifica por el uso de arma blanca, es aún peor la situación porque es mucho más compleja y nos pone en la misma disyuntiva de lo que conversábamos al principio, en la necesidad de perfeccionar esta institución, que no sean personas que con un concurso de 48 horas empiezan a trabajar en la calle en contextos tan complejos como esta y toman decisiones desinteligentes que terminan en situaciones como esta. No, yo estoy ahí de acuerdo contigo. Yo creo que la alteración de evidencia en Carabineros ya es una situación gravísima y yo creo que tiene que ser abordada porque lo hemos visto en Catrillanca, lo vimos en la Operación Huracán, ahora este podría haber sido un detalle, pero no lo es respecto al comportamiento que ha tenido Carabineros en relación a las evidencias. Yo creo que es importante aclararlo que me parece que judicialmente arma blanca incluye palos, lo que pasa es que uno piensa en cuchillo. Ella dijo la defensora que habían usado un palo, pero yo creo que el tema no es si los jóvenes tenían un palo, un clavo, una piedra. La policía no puede, bajo ninguna circunstancia, reducir a jóvenes que están bajo protección del Estado disparando. No hay ninguna de partida, no hay ninguna proporción de la fuerza, pero además son niños dañados que el Estado está cuidando. Y tú, si hablamos de trauma, qué mayor trauma que la policía te entre disparando. Pero más allá de eso, yo no estoy de acuerdo con que el problema sea de formación solamente. Hay un problema de formación, pero esto no se va a arreglar con más horas de formación de Carabineros. Carabineros tiene una estructura militar y no policial. No está ajustada a cuál es su misión. De partida, la parte que corresponde como labor auxiliar de la justicia no le permite actuar directamente. Tiene que haber una orden judicial, tiene que estar supervisada por un juez para investigar, supervisar las pruebas. No puede Carabinero andar recogiendo pruebas por su cuenta porque se ha producido lo que pasa. Obviamente que cuando es juez y parte, produce pruebas que lo benefician o intenta acusar a otras personas. Por otro lado, la labor de resguardo del orden público es una parte de la labor policial, pero no es toda la labor policial. No tiene por qué Carabineros ser una institución militar
destinada a resguardar el orden público, porque así tú tires carabineros a la calle con doctorado y postdoctorado, si tienen la instrucción de resguardar el orden público enfrentándose cuerpo a cuerpo, van a violar los derechos humanos. No es un tema de formación, es un tema de estructura y de instrucciones que reciben y de la forma en que las autoridades, y por eso aquí hago el énfasis, aquí las responsabilidades son fundamentalmente políticas. Las responsabilidades políticas de las actuales autoridades que no han querido echarle mano a Carabineros, pero por supuesto se arrastran desde siempre. Y quiero agregar al tema de los juguetitos, que Carabineros siempre llega a un gobierno y le pide juguete. Los juguetes son negocios, cada vez que se compran autos, armas, balizas, chalecos antibalas, alguien los está vendiendo. Y eso también es una gran zona de oscuridad y de corrupción. Quisiera actualizar a esta hora información que tiene que ver con la detención de uno de los carabineros involucrados en el baleo del día de ayer ahí en Talcahuano. Se confirmó la detención de uno de los funcionarios que estuvo involucrado en este incidente. Se trata del sargento segundo John Mograve Villegas. Fue detenido por una orden de la jueza de garantía de Talcahuano a petición del fiscal Julián Muñoz. Esta orden de detención se funda en el artículo 150 del Código Penal, que habla de tormentos o apremios ilegítimos. Paula, lo decía Mirna, independiente de la decisión del presidente, y ya lo conversábamos con Laura también, de mantener a Rosas por esta suerte de amiguismo o confianza o círculo que Piñera suele construir en torno a su gestión, y que podríamos hablar de las carteras de Interior y otras, ¿no? ¿Por qué se ha demorado tanto la reforma? La reforma a mí me llama la atención porque una de las posibilidades que tenía el presidente Piñera cuando llega al poder es hacer una gran reforma en Carabineros. Tenía esa posibilidad, y con aquello haber dejado lo que el presidente Piñera y todos los presidentes quieren, y las presidentas, que es dejar un legado. Y él podría haber dejado ese legado. Él podría haber asumido la reforma y modernización de Carabineros y democratización de Carabineros muy pronto, pero no lo hace. No toma ese guante que estaba allí porque el diagnóstico ya estaba allí. Y yo quiero también recordar, porque me parece importante, que cuando una institución que es tan importante para la ciudadanía, para todos nosotros, falla de esta manera, tan doloroso, a mí me parece que también es importante ver qué nos pasó a todos frente a Carabineros. Yo creo que Carabineros giró demasiado tiempo a cuenta de la idea de que era una policía que no era corrupta, ¿recuerdan? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, y lo escuchábamos con orgullo, que esta era una policía que no era corrupta como otras policías en otros países, que si te iban a detener por un parte no te iban a pedir plata? Y yo creo que en ese pequeño gesto se ocultaban otros desfalcos que luego fuimos conociendo y que hoy se están investigando, pero creo que todavía está la esperanza de un cambio en Carabineros. ¿Cuánto daño ha hecho el discurso de la mano dura? ¿Cuánto daño nos ha hecho la idea de pensar que si a Carabineros se les desamarran las manos van a poder terminar con los delitos que a todos nos preocupan? Las personas que critican a Carabineros, que quieren un cambio de Carabineros, no es que se sientan invencibles o piensan que van a enfrentar sola los delitos que vengan. No, necesitamos y queremos una institución de Carabineros que sea moderna y que nos preste los servicios que esperamos de ellos. Pero para eso se necesita una reforma, y yo creo en la reforma, porque creo y lo vi cuando la Policía de Investigaciones se reformó. Bueno, ¿ustedes recuerdan? Claro, el temor que una buena parte de la población, y con fundados motivos, tenía de investigaciones, y cómo eso cambia, cómo se reforma, se refunda, se establece una brigada de derechos humanos que tiene un papel importantísimo, y cambia esa institución? Yo creo que Carabineros puede cambiar, y creo que es el momento. Bien, hay un mensaje de esperanza en tu análisis, Paula Molina. Vamos a la pausa y estamos de vuelta con el alcalde Jadwe. Él tiene un tema también de corrupción en el municipio vinculado a funcionarios de Carabineros que ha estado investigando, Laura, y que nos va a dar algunos detalles, y bueno, su mirada desde la óptica municipal y también como precandidato presidencial, ya, ¿por qué no decirlo? Vamos a la pausa y ya venimos. Especial de Pauta Libre, muchísimas gracias a todos aquellos que nos hacen trending topic en cada una de nuestras emisiones. Estamos con Mirna Schindler, con Alejandra Matos, con Paula Molina y con Laura Landaeta, todas periodistas de excelencia.
Vamos a conversar a esta hora con el alcalde de Recoleta y precandidato presidencial, don Daniel Jadue. Hay un caso de corrupción vinculado a Carabineros en Recoleta, lo sabe bien Laura Landaeta, que ha estado investigando este tema. Y también nos gustaría conocer su perspectiva desde su óptica, digamos, como líder político, Daniel, en relación a lo que Carabineros necesita. Si usted fuera presidente de Chile el día de hoy, ¿qué haría con Carabineros? Primero, compartir un poco el diagnóstico que nosotros hemos hecho en términos de que esta institución es exactamente la misma que gobernaba en la década del 70 y el 80, con una cultura propia de corrupción, de encubrimiento, de desprecio por los derechos humanos, y que esta institución ha estado intacta en los 30 años posteriores, ¿no? Cuando uno mira esta institución, al igual que la Constitución de Pinochet, siguieron siendo exactamente las mismas, y el error estuvo en asumir que se podía salir de la dictadura con la Constitución de la dictadura y con la cultura organizacional del Estado y de las instituciones que gobernaban en dictadura. Distinto el caso de la PDI, y yo creo que aquí hay que aprender de aquel proceso, porque yo por lo menos percibo, y lo que ha pasado en Recoleta, que no es primera vez, es como tercera vez en 6 años. Nosotros venimos denunciando abandono por parte del gobierno en Recoleta hace mucho tiempo, porque ni siquiera en Recoleta se cumplen los estándares mínimos de los indicadores que ellos han definido para la votación de Carabineros, ¿no? Y hemos tenido 3, 4 ocasiones en donde gente se da de baja por estar involucrado en actos de corrupción. Pero esta es la institución, esa es la cultura organizacional. Es más, cuando se habla de la familia militar o de la familia de Carabineros, usted entenderá que cuando uno tiene la cultura de la familia, tienen más lealtad con la familia que con el país al cual juraron servir. Y esto es un problema cultural muy potente. Entonces, yo soy partidario, primero, el cambio de nombre no va a cambiar la cultura organizacional. Segundo, el desarrollo organizacional ha enseñado hace mucho rato que en estos casos el cambio de la cultura organizacional no puede venir desde dentro, tiene que ser con una intervención civil, con un director general de Carabineros que venga de afuera de la institución, con contralores tanto administrativos como operacionales que vengan de afuera de la institución, quizás incluso pensar en directores de las escuelas matrices que sean civiles, y efectivamente poner, ¿no?, instancias de control, pero también instancias abocadas a los derechos humanos, de tal manera de ir en el tiempo desmilitarizando a Carabineros, pero además subordinándolo efectivamente al poder civil, cosa que no ha pasado nunca. Alejandra Mato se tiene que ir, entonces le vamos a dar a ella la palabra para que pueda entrevistar a Daniel Jadue. Alcalde, no subamos tanto al pedestal a la Policía de Investigaciones, que también arrastra sus casos de corrupción y también acusaciones de violaciones a los derechos humanos en el estallido. Cuando uno mezcla armas, arbitrariedad, falta de transparencia, por supuesto que hay posibilidad de corrupción, pero más allá de ese punto, la pregunta que quiero hacerle es, este diagnóstico, tal como usted dice, estaba claro desde hace muchos años. Incluso recuerdo un reportaje de la periodista María Irene Soto, que ya en los 90 publicó reportajes sobre corrupción en las compras de insumos para Carabineros, helicópteros, si mal no recuerdo. Entonces, ¿por qué cree usted que pasan los gobiernos, pasan los ministros del Interior, gobiernos de distintos signos, no logran someter a Carabineros al Poder Civil? Porque aquí hubo una apuesta en el 88, ¿no?, de efectivamente darle continuidad a la cultura organizacional. Sí, somos el único país de América Latina que sale de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con impunidad para los crímenes de la dictadura, y además con algo que quizás no le contaron a Chile, pero que lo pudimos confirmar después, que una parte de los que llegaron a gobernar en el 90 habían vivido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura, y que por lo tanto no estaban convencidos de cambiar el modelo como prometían en el programa. Yo tengo aquí el libro El programa abandonado de la concertación, de Hugo Fazio, que efectivamente da cuenta de ese proceso, ¿no? Hay que recordar, los economistas que le entregan el ladrillo a la dictadura militar, varios de ellos son todos de la Católica y varios de ellos demócratas cristianos, ¿no? Entonces, ahí hubo algo que quizá es una verdad incómoda que no le contaron a Chile, que habían vivido un proceso de convergencia ideológica
en lo económico, y que para mantener eso también necesitaban primero aceptar que siendo mayoría social y política y electoral fueran minoría parlamentaria. Es decir, aquí hubo una renuncia a hacer los cambios porque se aceptó subir los quórum antes de la llegada formal de la democracia, o más bien del término formal de la dictadura, y se aceptó a los senadores designados y a los senadores vitalicios, que alteraron las mayorías electorales de manera permanente porque no había voluntad de transformación nomás. Entiendo. Sí, alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Alcalde, tengo acá la propuesta que hiciera y que entregara en enero el senador Felipe Arboe, con 23 puntos sobre la reforma policial, que plantea entre varios puntos, por supuesto, mejorar los estándares de calidad, por supuesto, énfasis en los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la formación, la especialización, la subordinación al poder civil, etcétera. Yo quisiera saber por qué usted, como militante del Partido Comunista, por qué no se ha logrado este acuerdo transversal político para poder hacer esta reforma a Carabineros. Porque la derecha no está disponible a hacer la reforma que se requiere. La derecha es parte de la cultura organizacional de la organización de Carabineros y gobernaban con ellos en tiempos de dictadura. Y a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque la derecha chilena, a lo largo de toda la historia de Chile, y aquí no es responsabilidad de Carabineros, miren lo que voy a decir, cada vez que han habido reivindicaciones sociales importantes de cambio, ¿no?, en nuestro país, la derecha lo que prefiere es llamar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros para que hagan el trabajo sucio y defiendan sus privilegios. Pero, alcalde, por lo tanto, una pregunta. Ellos tienen... Alcalde, le contrapregunto de inmediato, pero es que esta fuerza policial tampoco está respondiendo a uno de los elementos claves, si usted quiere, como usted menciona, de la derecha, que es el control del orden público, de la seguridad ciudadana. Si tenemos una policía debilitada, ese ejercicio no se hace de la forma esperada, ¿no? Entonces, por eso que debiera estar esa misma derecha, como dice usted, y el resto, en este gran acuerdo. No, mire, la derecha cada cierto tiempo llega a la violación de derechos humanos como única forma de mantener sus privilegios. Le voy a dar solo un dato. Desde la Constitución de 1925, ¿no?, cuando uno podría decir que se inicia en nuestro país el ascenso de las capas populares y su incorporación, ¿no?, al sistema político chileno, pasan exactamente 45 años hasta el triunfo del gobierno de la Unidad Popular. Bueno, del golpe de Estado del 73... hasta la crisis del 2019 pasan exactamente 45 años y medio, porque es lo que los procesos sociales demoran en desbordar al Estado como instrumento de dominación de clases. Ese es el tema de fondo. Y la derecha ha sido muy cómoda. Piensa usted, mire, le voy a recordar algo. ¿Se acuerdan de la última encuesta del CEP antes del estallido social? En esa encuesta, en el CEP, el 90% de los chilenos decía que estaba feliz. En la encuesta del CEP. O sea, estamos hablando de que viven en una burbuja en donde miran el mundo desde sus privilegios, miran el mundo desde un lugar en donde no son capaces de ponerse en el lugar de los otros. Y para eso, las instituciones de orden y seguridad y las instituciones armadas sirven para contener en determinados minutos. Y la verdad es que lo que vimos a partir del 18 de octubre con el presidente de la República, declarándole la guerra a su pueblo al día siguiente de los torniquetes, es nada más ni nada menos que la misma respuesta que la derecha ha tenido a lo largo de 200 años en la historia de Chile. Alcalde, muy buenas tardes. Quiero hacerle un par de preguntas. Una tiene que ver con la desigualdad en nuestra sociedad, y esa desigualdad también se expresa al interior de la institución de Carabineros, ¿no es cierto? Tendemos a pensar como en Carabineros como una sola institución. Allí también hay desigualdad. Allí también sabemos que hay carabineros a quienes los piden que salgan a las calles con muy poca o escasa instrucción, y hay otros que llevan una vida que es de riqueza, ¿no? Quiero preguntarle respecto a ese fenómeno en la institución, y también quiero preguntarle cómo se da en su comuna el tema de la seguridad, porque en el extremo está la corrupción, pero antes de eso está la experiencia real de los vecinos, de las vecinas, en torno a que si Carabineros funciona efectivamente para mantener segura la comuna o no. Es que no ha sido así. O sea, respecto a lo primero, yo soy partidario del escalafón único, de tener una sola escuela, no escuelas separadas de oficiales y de suboficiales, claro, ¿no? Y efectivamente que dependiendo de cuántos años te quedas en la escuela, como es en las universidades cuando tú llegas a un nivel técnico o a un nivel profesional, sencillamente te van dotando de mayores contenidos, pero esto de separarlo
y efectivamente que tengan incluso requisitos, pero además una cultura organizacional. Cuando tú, tanto en las Fuerzas Armadas como en Carabineros, si postula un hijo de un general a la escuela oficial, es seguro que queda. Si postula un hijo de un teniente, es seguro que no queda, o es muy difícil que quede. Entonces, son instituciones de clase, y son instituciones que, por ejemplo, una de las reformas que son necesarias hacer es que a las escuelas oficiales, por lo menos en el ejército, ¿no?, hay que llevar la gratuidad en la educación. Si una familia del mundo popular no puede pagar el millón y tanto que es la matrícula, ¿no?, y los casi 300.000 pesos mensuales que estudian, entonces claramente hay una distinción y un sesgo de clase que hay que superar. Es más, hay que superar el tema de la diferencia de sueldo, de la diferencia de las mismas pensiones. Yo creo que hay que ir a un escalafón único, que además se resuelva el tema de la carrera, llevándolo a un sistema único en el Código del Trabajo. Ya, o porque sea, usted podría, miren lo que le digo, usted podría igualar, ¿no?, la carrera a lo que hace hoy día si certifica como trabajo pesado las carreras de los carabineros que están en el territorio y en la calle. Ya, o sea, no más así las de los que están en la oficina. Más mérito, menos desigualdad, más mujeres, uno también podría decir en Carabineros, ¿no es cierto? Y más democracia institucional. Y más democracia institucional. Y respecto a, no sé si alcanzamos a que nos responda respecto a la comuna, ¿está Carabineros haciendo de Recoleta una comuna segura o no? No, nosotros estamos reclamando porque además nosotros tenemos una comisaría tipo B, a pesar de que hace más de 5 años tenemos todas las condiciones para ser categoría tipo A, y eso significa que te dan el que dirige la comuna es de un rango mayor y hay mucha más dotación. Hoy día casi el 60% de los vehículos policiales de la comuna, según nos informó el mayor, ¿no?, están en desuso porque están fuera de servicio. Hay una cantidad, además de tener poca dotación, este gobierno ha puesto en el más absoluto abandono a la comuna de Recoleta, tal como lo hicieron con la pandemia. Yo creo que aquí hay un claro caso de discriminación y de falta de igualdad ante la ley. Alcalde, una última pregunta de Laura Landaeta. Sí, cortito, alcalde. Usted está hablando precisamente de eso, de la comisaría que tienen y de la manera deficiente en la que se trabaja el tema de la seguridad. Esta comisaría, la 6ª comisaría de Recoleta, estuvo involucrada hace un par de días atrás en un hecho de corrupción bastante complejo. No tenemos tanto tiempo para explayarnos en eso, pero básicamente, tomando este tópico como referencia, me gustaría saber cómo solucionamos el tema de corrupción dentro de Carabineros. O sea, que es parte de la cultura organizacional. Si acuérdense que esta es la misma institución que gobernaba en dictadura. Son exactamente los mismos, los montajes son los mismos, el encubrimiento los mismos, el concepto de la familia, que primero tiene una lealtad para con ella misma, mucho más que para la sociedad a la que sirven, siendo la misma, la cultura de la corrupción sigue siendo la misma. O sea, y esto además, ¿usted cómo le puede pedir a los funcionarios de menor rango, si ven que sus generales, ¿no?, son los que lideran la corrupción? Cuando uno ve además un gobierno que cuando la Contraloría trata de hacer su rol y su trabajo, haciendo procesos administrativos contra aquellos jefes de servicio, jefes intermedios de servicio, bajo la responsabilidad de los cuales se cometen delitos graves, y el gobierno sale a tratar de parar la investigación. O sea, aquí hay una responsabilidad penal, hay una responsabilidad política, pero sobre todo hay una responsabilidad de gran parte del sistema político en haber permitido que la cultura organizacional, tanto las Fuerzas Armadas como de las de orden y seguridad, se mantuvieran una vez que terminó la dictadura. Entiendo, y de Elwin en adelante, ustedes fueron gobierno con Michelle Bachelet, tampoco hubo una cirugía mayor, y de hecho una figura como la de Bruno Villalobos, que desde mi óptica fue nefasta para la institución, se mantuvo incluso después del cambio de mando en esa oportunidad. Alcalde Jadwe. Dígame. Por eso que yo insisto, tiene que haber intervención civil. El cambio cultural no va a venir detrás. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos dado parte de su tiempo. Gracias a ustedes por el espacio. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Gracias a Mina Schindler. Gracias a Alejandra Matus, Paula Molina, Laura Landaeta en esta edición especial de Pauta Libre. Muchas gracias. Que estén muy bien. Ya viene Hola Chile.